Buenos días, benditos aquellos que se levantan temprano para darle el primer lugar a Jesús. ¿Cuál es el propósito de esto? Lo he repetido muchas veces, podría estar predicando por la tarde, a mediodía, en otro momento, a las 10 de la mañana. El punto es que el Maestro, nuestro Dios, nuestro amado Jesús, se levantaba muy temprano por la mañana, dice Lucas 1:35, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, iba a un lugar aparte y allí oraba. La idea es que él le daba el primer lugar a su Padre. Y la idea de todo esto es que nosotros estamos en el de trabajo y de todos los intereses de este mundo, que Dios queda relegado a un segundo plano, en el mejor de los casos, con frecuencia en el último, y a veces ni siquiera figura en nuestro cuadro de preocupaciones. La idea es darle el primer lugar. Y gracias a Dios por permitirnos a nosotros estar aquí esta mañana, dándole a Él el primer lugar. Quisiera que esta palabra, darle a Jesús el primer lugar, se clave profundo en tu corazón. Algunos dicen, bueno, yo al rato, yo escucho el mensaje al rato. No, la idea de esto es que tú le des el primer lugar. Cuando Él sea el primer lugar, vas a notar cosas extraordinarias y maravillosas. Vamos a cantar el himno número 1 en este momento. Santiago 4:3. Gracias. Mortales todos por doquier, servirle siempre con fervor, obedecerle con gratitud, canción alzar, háganse porque celos Dios, al Dios excelso venera, que como los que busquen al Señor, ninguno de ellos dejará. Los Amén. Alaba al Dios de Abraham. Alaba al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Permítame. Alaba al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Alaba a ese maravilloso ser a quien se le confirmó el pacto del ser humano.
A él se le confirma el pacto de Adán, de Eva. Y la idea es que nosotros entendamos qué es el pacto. Te animo para que a lo largo del día revises el canto y revises el pacto, porque esto es tu herencia, esto es tu maravillosa verdad, esto es tu tesoro. Si tú no entiendes qué es esto y tú crees que hay otra cosa más importante que esto, no solamente vas a sufrir y vas a tener problemas en esta tierra, sino que no llegarás. Vamos a cantar el himno número 10 y quisiera que este pensamiento lo tengas a lo largo del día. Alaba al Dios de Abraham, quien reina con honor, quieres anciano eterno y gran Dios de amor. Yo soy el gran Jehová, proclama gran Dios. Bendito y bendito el nombre del Santo Dios. Alaba al Dios de Abraham, quien reina en majestad, elevo y busca el paso que a su diestra va. La fama y el poder, todo esto lo dejé. Eres tu parte, todo y escudo que Dios triunfante multitud, las gracias todas dan al Padre, Hijo, Espíritu, cantando están. Alaba al Dios de Abraham, Señor de gran pues tuyo es el poder, majestad y gloria. Amén. Hermanos, darle el primer lugar al Señor es la experiencia más extraordinaria que el ser humano pueda tener. Tú puedes ir a la iglesia cada sábado. Tú puedes pensar, hablar y predicar de Dios. Pero si tú no le das el primer lugar a Él, no hay mucho que puedas tener. Vamos a cantar el himno número 75, por favor. El primer lugar, siempre el primer lugar. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, y supremo Hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová, y digno de gloria, Dios y bendito Señor. Grande es Jehová, lancemos la voz, con atención. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor.
es Jehová, el supremo Señor, bondadoso nos da su amor. Declara, yo señalé mi Dios y mi Rey, grande eres tú, te alabaré por toda mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú. La dirección de Dios en estos días no es necesaria, es urgentemente necesaria. Si nosotros no tenemos la dirección de Dios bajo su maravilloso poder del Espíritu Santo, no estamos yendo a ningún lado. Hoy en todas partes se está hablando de los eventos finales, de los detalles proféticos que envuelven a este instante a la tierra. Pero poca gente entiende cuán importante es la relación entre Dios y nosotros. Es tan urgente, es tan indispensable, porque la Biblia dice que tú puedes hablar de profecía extraordinariamente, pero si tú no tienes a Dios, de nada sirve. Quizás tú me dirás, es que así no dice, Dios es amor, y si no tienes amor, amor y Dios es lo mismo. No existe amor separado de Dios. Así que, hermanos, en el nombre del Señor, vamos a hacer eso indispensable nuestra propiedad, nuestro mejor recurso de salvación. Vamos a doblar las rodillas, vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en esta mañana, porque nos permites el privilegio, la oportunidad de doblar las rodillas ante ti. Señor, no estamos ante un programa, un culto tradicional. Estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Permite, querido Padre, que en este momento nuestros cuerpos puedan ser lavados, limpiados, transformados para poder estar delante de ti. Que esa sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpie a cada uno de los hermanos aquí y allá donde estén, para que podamos ser limpiados y podamos estar delante de ti, Señor. Ten misericordia de nosotros, acompáñanos y ayúdanos a vivir una dependencia de ti tan hermosa, tan gozosa, tan feliz, tan necesaria, tan urgente, que esto sea lo más importante para nosotros, Señor. Por favor, permite que el amanecer nos sorprenda alabándote y glorificándote. Mucha gente piensa que cualquier momento puede ser. El Señor lo dice claro en su palabra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugan para buscarme. Señor, por favor, ayúdanos a entender que tu pacto es con aquellos que te dan a ti el primer lugar, como lo hizo Abraham en el camino. Ten misericordia y permite que esta sea nuestra mayor alegría y nuestra mejor experiencia. Lo rogamos humildemente en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Hermanos, déjenme decirles algo aquí de corazón a corazón. Yo no estoy hablando de eventos finales, porque los eventos finales están sucediendo delante de nuestros ojos todos los días. Pero esto se acabó. Lo que
iba a suceder y que algunos les dan 2 años o 3 años, ya se terminó. Se están nombrando individuos que van a tomar el control del mundo, pero la idea no es controlar al mundo. La idea es controlar la mente del mundo. Y algunos de nosotros nos toca vivir quizás en situaciones en las que ya está pasando esto. En esta semana se están nombrando personalidades para tomar posesión de la mente de cada individuo. No de tu determinación, no de tu decisión. Yo podría hablar de las decisiones que vas a tomar. Tú dices, no, yo me voy a volver a Dios cuando sea necesario que yo tenga que tomar una decisión. Yo voy a estar del lado de Dios. No, el punto es que esta gente va a controlar tu mente desde ahora, con el propósito de que cuando tengas que tomar una decisión, la tengas que tomar en beneficio de ellos, para ellos, porque tú ya fuiste conducido hasta allá. Y ayer fue un día de ayuno para su servidor. Todos los jueves estamos ayunando por las plegarias, por las peticiones de mis hermanos y por nuestras personales necesidades aquí del proyecto, de que este plan vaya a todo el mundo. Y mientras ayunábamos, orábamos y conversábamos, ¿cuál es el plan de todo esto? Hay una revolución de rencor, de odio en nuestra iglesia. Hay una revolución de suspicacia. Hay un mar tan revuelto donde cada quien tiene la última luz de Dios, la última revelación, y cada quien se siente el profeta. Déjame decirte, querido, algo con mucho amor, con mucho cariño. ¿Qué cosa es lo que estamos haciendo aquí? Mira, me da tristeza viajar de aquí para allá, para el sur, para el norte, para el este o para el oeste, de todo el mundo, y encontrar a personas que están formando grupos, que se están yendo, que se están haciendo aquí y allá, y algunos de ellos son amigos que conocí en el pasado y que formaron parte de la iglesia y que ahora no están aquí. Déjame explicarte cuál es el propósito de este proyecto ahora. Tienes la alternativa de cuestionarlo, pero me parece que el Señor es bueno y su misericordia todavía está un poquito con nosotros. Déjame contarte una historia para que entiendas lo que te quiero decir. Estaba viajando de Dallas a Miami y de Miami a El Salvador. En el avión donde tu servidor iba, había un grupo de jóvenes y adultos que iban a El Salvador en el proyecto
un proyecto misionero de construir algunos templos. Y cuando van muchachos en el avión, en un autobús o en una camioneta, todo es fiesta. Hay alegría, hay conversación imparable. Y como a la hora de viaje, la gente empezó a levantar, ellos empezaron a levantar de sus asientos. Pero yo no sé, los que han viajado el tramo de Dallas a Miami, siempre como a mitad de camino, un poquito más, empieza una zona de turbulencias tan tremenda, que, bueno, la gente se asusta. Uno de esos días, no en ese viaje, íbamos en una turbulencia tan violenta que yo tenía un vaso de agua en la mesita, y cuando el avión se sacudió y de repente hubo un descenso, una descompensación terrible, que fue increíble cómo vi que el vaso se quedó en la mesa, pero el agua estaba acá completito así. Y fue tan terrible que en algún momento, les digo, yo estoy acostumbrado a las turbulencias. He estado en circunstancias muy difíciles. Alguna vez estaba saliendo de Florencia y de repente el avión se cayó, yo creo, se vino abajo como unos 300 metros. Les digo una cosa, yo pensé que ese día era el último. Fue terrible, fue tan terrible que la gente, hombres y mujeres, gritamos pensando que eso sería el último momento. Bueno, déjenme regresar al viaje de Dallas a Miami. Los muchachos, cuando empezaron esas vibraciones, la tomaron a juego, como a ver quién resiste más. Y empezaron a caminar, a platicar, a sentarse en los bordes de los asientos para voltearse y conversar con el que estaba a su lado o al de atrás. El asunto está que estaban haciendo del momento una fiesta. Entonces, una de las señoritas azafatas agarró el micrófono y dijo: señores, el capitán ha encendido las luces de abrocharse los cinturones. Por favor, cada uno a su lugar, abróchense sus cinturones porque estamos en una zona de turbulencia bastante fuerte. Cada uno a su lugar. Pero los muchachos no lo hicieron. Siguieron allí. Y entonces la muchacha otra vez: por favor, cada uno a su lugar, abróchese bien sus cinturones y sujétese bien porque estamos entrando a una zona bastante turbulenta. Y no hicieron caso. Habló una tercera vez y no le hicieron caso. De repente se oyó la voz ronca, grave, firme, autorizada del capitán. Él no dijo: abróchense los cinturones. ¿Saben qué nos dijo? Nos dijo lo siguiente: señores, mi responsabilidad en este vuelo es llevarlos a su destino. La responsabilidad de ustedes es obedecer. Yo nunca había oído a un capitán hablar en ese tono. Nadie dijo una sola palabra. Esto es un reclamo federal. Cada quien se fue acomodando, se abrocharon los cinturones y hubo un silencio total. Hermanos, déjenme decirles, estamos entrando como iglesia a una zona de turbulencia muy violenta. Estamos esperando las leyes dominicales, pero nosotros queremos acomodar las cosas desde la perspectiva de nuestra comprensión de Apocalipsis. Hermano, Apocalipsis nadie lo puede definir, solo el Espíritu Santo. Y déjame decirte esto.
el punto en este momento más peligroso es cómo esta gente está controlando tu mente ya a través de un celular. Tú no te das cuenta, pero ya tu mente no pertenece a Dios, pertenece a Satanás. A menos que despiertes y te des cuenta. Y en este momento, con mucho amor, con mucho cariño, querido, ¿por qué estamos aquí? Yo no le voy a hablar a todo el mundo, pero déjenme decirles algo, permíteme el celular. Yo tengo un celular aquí conmigo y he caminado por Centro, Sudamérica, por las islas del Caribe y por otras partes del mundo. Y de repente, pastor, soy fulano de tal, quisiera que usted me adopte como un amigo en su Facebook. Y algunos los recuerdo, otros no. Ayer un niño se incorporó y me dijo, ¿te acuerdas? Soy de la iglesia de Renuévame. Y la verdad, yo pensé que iba a continuar la conversación y le pregunté, ¿me acuerdo de qué? Pero yo me imagino que lo desorienté. Y por supuesto le dije que me acuerdo y los recuerdo con mucho cariño. Y creo yo que cada persona que está aquí son mis amigos. Porque esto no es un asunto político. Esto no es un asunto para ver solamente quién tiene más seguidores. De eso no se trata. En Facebook son amigos. Y si hay alguien que no es mi amigo, déjame decirte lo siguiente. Yo quiero hablarles a todos los que están delante de mí en esta mañana, a lo largo del día y a lo largo de los días, que quiero tratarlos como realmente mis amigos. Y si alguien no está en esta esfera, no te preocupes, que para ti no es el mensaje. Si tú te sientes ofendido, si tú te sientes que no eres parte de esto, no te preocupes. Este mensaje va dirigido a aquellos que en el camino Dios me los puso alguna vez, y creo que en la relación de amistad surgió una responsabilidad, tanto de tu amor para mí como de mi amor para ti. Y te voy a decir una cosa. Como mi amigo, y en algún momento acariciaste la idea de que Salomé era tu pastor. Déjame decirte lo siguiente. Como tu amigo, mi responsabilidad es llevarte a tu destino celestial. Tu responsabilidad es seguir las indicaciones de Dios y del Espíritu Santo y de todo aquello que nosotros hagamos cada mañana aquí, bajo la santa dirección de Dios. Así que esto se acabó. Si te interesa, vamos a hacer este círculo especial de amigos. Y te voy a decir por qué. Porque en este momento hay muchas mentes que están cuadrando ideas de lo que dice Dios en este momento, pero desde la perspectiva de ellos. Yo no te voy a hablar lo que pienso de los eventos finales, de lo que pienso de esto, de lo que pienso. No, yo te estoy, y ya te consta que te estoy hablando lo que dice Dios en este momento. Y lo que dice Dios es que Él es el capitán y la responsabilidad de Él es llevarte en forma segura hasta tu destino, pero tu responsabilidad es obedecer. Y déjame explicarte de qué voy a hablarte en este momento. Ayer, ya he hablado un poquito acerca de esto, pero he estado oyendo hablar de cómo el Espíritu Santo no existe. Que el Espíritu Santo solamente es
el Espíritu de Dios, la fuerza de Dios, la energía de Dios. Y otros hablan de que no hay Trinidad. Eso no existe. El asunto está que cada quien tiene su propia composición de este asunto. Sin embargo, déjame leerte un versículo para empezar. Con este versículo voy a empezar y con este voy a terminar. En el libro de San Mateo, el capítulo 11, San Mateo capítulo 11, dice aquí la palabra del Señor así, en el versículo 31, y 32. En Mateo no llega. Déjenme. Perdón, es el capítulo 12. Es el capítulo 12. Capítulo 12 de Mateo. Dice aquí, el 30, el que no es conmigo, contra mí es. 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y ahora, para aquellos que piensan que no existe Espíritu Santo, la definición de que hay tres personas está en esta misma sentencia. No sé si lo puedes identificar. Hermano, Dios es justo y Dios no va a tomar represalias contra alguien que no tiene definido esto porque Él no fue claro. Dice aquí el 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Voy a leértelo otra vez. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre. El Padre está en el cielo. El Hijo del Hombre ha venido aquí a la tierra, que son entidades gloriosas a las cuales nosotros tenemos acceso localmente, diríamos. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Muy bien. Punto, no hay más discusión. Esto está definido no por mí. Esto no lo establece la iglesia. Esto lo dice el creador del universo. El Hijo está aquí. El Hijo es de quién? De un Padre. ¿Verdad? Jesús es el Hijo. Fíjate bien cómo dice. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo. El Hijo y el Padre son dos entidades. Y entonces el Hijo dice, aquel que hablare mal, en contra o simplemente afrente al Espíritu Santo, ese pecado, si tú hablas mal del Hijo o del Padre, puede ser que tengas perdón, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás. Dice, no será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Y déjame decirte esto. Estoy caminando por aquí, por allá, y encuentro a fulano, de ese grupo de mis amigos, elaborando de que el Espíritu Santo no existe.
Y me da tanta tristeza verlos, porque en lugar de ir hacia arriba, están yendo hacia abajo. Viven una vida, demasiada sabiduría, saben mucho, discuten, alegan, pero con una irreverencia tan increíble, con una tosquedad, con una violencia, con una intolerancia. Si no es como ellos dicen, tú estás en el infierno ya. Hermano, cuando una persona tiene una nueva verdad, lo primero que tiene son los frutos del Espíritu Santo. No son violentos, no son intolerantes, no son groseros, no son sarcásticos. La Biblia dice que los frutos del Espíritu Santo son: 1, amor, en primer lugar, gozo, ¿qué más? Paz, paciencia, ¿qué más? Mansedumbre, ¿qué más? Benignidad, bondad, ¿qué más? Fe, Perseverancia, ¿qué más? templanza, dominio propio. Fe y dominio propio. Ese equilibrio, esa templanza que cada cristiano debiera de tener. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y estos maravillosos hombres que saben tanto, tanto, que han dejado al Espíritu Santo afuera, no tienen paciencia con los supuestos ignorantes. Si alguien les discute, son capaces de violentarse en una tensión tan terrible que obviamente, pues, a mí me da mucha pena. Algunos están hablando de que no existen 3 personas, no existen. Existe solamente el Padre y el Hijo. Por favor, yo no vengo aquí a decirte lo que yo creo. Yo voy a leerte la palabra, lo que dice la palabra de Dios. Hermano, fíjate bien, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, que este Hijo tiene un Padre, son dos personas, dice, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, una tercera, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Ahora, déjame leer versículos, vamos a leer versículos. Juan, porque yo puedo hablar. Hermano, yo tengo más de 50 años en este asunto de predicar, de hablar, de leer la Biblia. Yo les decía el otro día que me aprendí de memoria de julio del 90 a julio del 95 todo el Nuevo Testamento. Pero no es lo que yo creo, es lo que dice Dios. Y vamos a leer en el libro de Juan, en el capítulo 14, dice aquí, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y fíjate que aquí está hablando Jesús, pero antes dice, Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí está hablando Jesús y está mencionando que el camino a su Padre es a través de Él, ¿correcto? Ahora, si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Aquí están 2 personas, ¿correcto? 2 personas. Muy bien. Ahora en el 15 Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo, si tú me guardas mis mandamientos, entonces
Por lo tanto, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ya son 3. Pero alguien dice, sí, pero es la fuerza de Dios. Querido, aquí dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador como yo, otro redentor. Yo soy el redentor, él vendrá como consolador. Y dice el 26, mas el consolador, el Espíritu Santo, y lo identifica no como él, ni como el Padre, sino como una entidad completamente diferente, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y ustedes se acuerdan que para qué iba a venir el Consolador o el Espíritu Santo. ¿Para qué cosa? 3 cosas. Para redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si tú eliminas al Espíritu Santo como persona, entonces nosotros estamos en serios problemas. Ok. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él va a estar con nosotros. Ok. Vamos a leer ahora solamente algunos versículos para que entiendas el trabajo del Espíritu Santo. Vamos a leer en Hebreos 10, capítulo 9, capítulo 29, Hebreos 10. Vamos a leer antes el 15, 10:15 de Hebreos. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Fíjate bien, que no dice el Padre o yo o Jesús, porque aquí está hablando Pablo. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Ok. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, ¿quién dijo esto? El Espíritu Santo. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, hay 2 puntos. Este es el pacto. Él está repitiendo algo. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Muy bien, vamos a leer ahora el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Aquí están 2 personas otra vez, el Hijo y Dios, el Padre. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu. Otra vez, los 3. Ok. Voy a leerlo otra vez. ¿Cuánto mayor? Cuando nosotros, dice aquí porque el 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu? Muy bien. Ahí están los 3. Y otra vez, la conminación aquí es a manejar el asunto del Espíritu Santo con mucha cautela porque hay un peligro grave. Vamos a leer Romanos 8. Romanos 8. No voy a explicar mucho esto porque yo no tengo que explicar la palabra de Dios
cuando ella se explica por sí sola. Romanos 8, y vamos a leer de aquí, dice aquí, pero si, leamos el 10 y el 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿El espíritu de quién? Es del hombre aquí. Ok. Y si el espíritu, ahora, ¿a qué se refiere? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si tú quisieras definir al Espíritu de Dios como la fuerza de Dios, bueno, pues aquí podrías tenerlo. Pero más abajo dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. En el cielo está el Padre. Cristo Jesús estuvo en la tierra y se fue al cielo. Y dice aquí, nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si el Espíritu Santo mora en nosotros y está con nosotros, eso quiere decir que el Padre se quedó sin el Espíritu, sin su Espíritu. Pero no está hablando de esto. El Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro en una función tan extraordinaria que se propusieron hacerlo de esta manera para la redención del hombre. Vamos a seguir leyendo. Te lo voy a poner de una manera que estoy seguro no es común el ponerlo. Mira, ¿cuántas veces tú has querido que tus oraciones sean respondidas? A veces a mí me dice algún hermano lindo, pastor, usted que está más cerca de Dios, por favor, ore y dígale esto, me da tanto dolor, tanta pena, porque es tan triste. El otro día una persona mandó un mensaje a través de otra persona para nosotros y yo le dije a mi esposa, esa persona no tiene suficiente confianza con nosotros como para que nos hable directamente. Entonces, cuando tú te acercas a Dios a través de un pastor, de un amigo, él se siente lastimado porque tú no le tienes suficiente confianza. Vamos a leer algunos versículos. Él quisiera que tú tuvieras libre acceso a su corazón. Y de paso en Hebreos dice que la puerta, el velo se rompió de par en par para que nosotros pudiéramos pasar libremente hasta el trono de su gracia, hasta el lugar santísimo. Así que no hay argumento para que no tengamos acceso a esta bendición. Pero déjame leerte un versículo para que entiendas la función del Espíritu Santo en aquellos que a veces no tienen la plenitud de confianza. Mira, vamos a leer estos versículos. Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, por favor. Gracias, hermana Rosario, por ayudarme. Santiago, capítulo 4. Y vamos a leer del capítulo 4 el versículo 3. Dice aquí, un versículo conocido. Estoy tratando de demostrar las funciones en algo tan común, la maravilla de la gloria celestial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fíjate bien, esto es algo muy simple, pero extraordinariamente comprensible. Dice el 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Qué cosa está diciendo aquí? Pedís
y no recibís porque pedís mal. Y entonces, cuando la gente no tiene respuesta a sus oraciones, los discípulos que veían cómo Jesús tenía tanto éxito con sus oraciones, cuando venía del campo de oración, hermanos, Jesús traía un semblante tan maravilloso, tan extraordinario, tan vigoroso, tan lleno de energía, de fuerza, de emociones vivas, de una alegría especial, que los discípulos cuando oraban entraban deprimidos y salían tan deprimidos, tan gastados, tan lastimados como habían llegado a la oración. No había una transformación y entonces le dicen a Jesús, por favor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y quisiera que leyeran en el libro de Mateo, en el capítulo 6, 9, y esto para los que están anotando, porque podría haberlo repetido sin siquiera leer los versículos. Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así. En Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Hey, vamos a hacer las cosas bien. Y Jesús va a dar el secreto. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Correcto? Aquí el Padre, aquellos que no saben orar como los discípulos, les está diciendo cómo orar. Pero esto fue dicho hace 2000 años atrás y algunos de nosotros no tenemos la comprensión de todo esto. Y entonces el Señor dice a Felipe, tanto tiempo, Felipe, hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, y no habéis conocido al Padre. El que me ha visto, yo soy el Padre, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino a la salvación. Yo soy el camino al Padre. Aquí están el Padre y el Hijo. Entonces, no sabemos orar, Señor. Bueno, ustedes van a orar de esta manera. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero los que vivimos en nuestros últimos días, como que no tenemos una experiencia muy vigorosa de oración, entonces sucede algo maravillosísimo donde entra la tercera persona de la divinidad. Fíjate bien que subrayo la tercera persona de la divinidad. Vamos a leer, por favor, en el libro de Romanos 8:26. Romanos, para que veas no solamente las tres personas diferentes, sino las acciones indispensables de cada uno solo en la oración. No estoy hablando de la justicia, del juicio, del pecado. No estoy hablando de eso. Solamente en el proceso. Tú te acercas al Padre. Jesús te anima a que te acerques al Padre, pero no sabes cómo hacerlo y Él te da el consejo. Te dice, mira, tienes que orar de esta manera y te recita el Padre Nuestro. Pero nosotros no sentimos mucha efectividad con nuestras oraciones. Entonces dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ante quién intercede? Si es lo mismo, si es la fuerza del Padre, no puede el Padre interceder ante el Padre por sí mismo. Y Jesús no necesitaría permitir inspirar esta expresión. Fíjate bien. Jesús les enseña a los discípulos cómo orar, que se acerquen al Padre. Pero algunos no saben cómo todavía en los días finales y quizás en aquellos tiempos todavía. Y entonces dice,
de igual manera el Espíritu nos ayuda en de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu o el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Querido, cuando alguien intercede ante otra persona, pues no puede ser la misma persona, tiene que ser otra persona. El Padre está esperando a que tú te acerques a Él. Jesús te anima a que lo hagas, pero no sabes. Entonces tu oración no tiene la plenitud de lo que tú crees el Padre necesita. Entonces el Espíritu Santo, como tercera persona de la divinidad, viene en tu auxilio intercediendo por ti. ¿No te parece que ahí están las tres personas? Okay. Si tú consideras que esto no es suficiente, bueno, déjame leerte algunos versículos. Vamos a leer algunos versículos. En Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Me encanta la dulzura en que Jesús y el Padre manejan la maravillosa persona del Espíritu Santo. Y me asusta la violencia con algunos sabios hermanos de la tierra que dicen que no existe el Espíritu Santo o que no hay tres personas, que no son tres. Capítulo 1, versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Fíjate bien, Jesús depende del Espíritu Santo hasta el último momento para dar indicaciones a sus discípulos acerca de lo que habían de hacer. Jesús dependió del Espíritu Santo todo el tiempo. Él tuvo que gastar 30 años para entender que no era por él como se iba a establecer el reino, que tenía que depender de un poder extraordinario más grande que él para enseñarnos cómo nosotros vivir la vida cristiana en la tierra, cómo vencer el pecado y cómo trabajar en el establecimiento del reino. Jesús vivió 30 años para entender, para comprender que no era él. Ayunó 40 días. Cuando se dio cuenta que no era él, entonces el Espíritu Santo viene. Cuando él entiende que es por el Espíritu Santo, entonces él empieza una experiencia de dependencia tan constante, tan frecuente, tan permanente, que él nunca se separó del Espíritu Santo. Y hermano, y hasta el último momento en la tierra, él dependió del auxilio que el Padre le había dado en la persona maravillosa del Espíritu Santo, hasta el día en que fue recibido arriba, cuando se iba a encontrar con su Padre, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. Hermano, este maravilloso Espíritu estaba aquí. Ahora, vamos a seguir leyendo versículos. Por favor, Hechos, capítulo 2, versículo 4. Dice aquí, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién definía qué idioma hablar? No era Jesús, no era el Padre,
era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo definiendo. Aquí está la acción. Aquí está la acción del Espíritu Santo. Vamos a seguir. Y tú crees que tú tienes... Yo sé que mucha gente tiene una palabra. ¿Sabes qué cosa me he encontrado cuando yo he platicado con algunos de ellos? Ese versículo no existe en la versión original. Y entonces van descartando versículos. No, ese tampoco existe. Entonces, si los versículos se los pueden quitar ellos cuando se les antoje, yo quiero decirte que aún de aquellos versículos que tú crees que no debieran de estar porque no estaban en lo original, yo quiero que sepas que los apóstoles creían en estas cosas. Porque si no, el Espíritu Santo, dime una cosa, la Biblia la inspiró el Espíritu Santo. ¿Cuánto inspiró la Biblia el Espíritu Santo? Hay porciones que no son inspiradas por el Espíritu Santo en la Biblia. Si tú dices que sí, que no son inspiradas, entonces te entenderé muy bien, porque algunos están quemando en estos días el don de profecía. Porque si no dice como ellos consideran que debe de decir, entonces no sirve. Y hermano querido, vamos a leer estos versículos, por favor. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a leer ahora Hechos 13, 2 y 4. Hechos 13. Fíjate bien la acción gloriosa de esta maravillosa personalidad. Jesús les dijo, yo me voy a ir ahora. Yo tengo que verme con mi Padre que me está esperando para explicarle cómo me fue en este terrible combate, en esta terrible guerra. Él está esperando. Él ha vivido momentos muy difíciles desde que llegué a esta tierra hasta el momento del Calvario. Él quiere verme, pero no los voy a dejar solos. Voy a mandarles a otro consolador y él va a hacer un trabajo muy especial con ustedes. Yo ya no puedo estar por todas partes porque estoy limitado por un cuerpo, pero voy a mandarles a otro consolador, Ok. Y fíjate qué está haciendo este consolador. Y no es el Padre. Capítulo 13, versículo 2. Dice aquí la palabra. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, no fue Mateo, no fue Pablo, no fue Lucas, no fue Juan, porque era alguien que estaba allí. Y por supuesto que no era Jesús, porque él ya se había ido. Dice aquí, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién habló aquí? Tú puedes tener, no, allí fue Dios o fue Jesús. Tú puedes decir lo que quieras, pero yo quiero que sepas que tu comentario es irrelevante. ¿Por qué? Porque aquí dice, dijo el Espíritu Santo. Punto. Yo puedo tener mi punto de vista y no sé quién seas, pero déjame leerte el 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Fíjate bien. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé. El Espíritu ordenando, dando indicaciones, seleccionando al personal que iba a trabajar en el negocio del Padre o de Jesús. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, hermanos queridos, no traten de ser más grandes que el Espíritu Santo. No traten de definirle la posición al Espíritu Santo.
estamos en un terreno. ¿Saben una cosa? He visto a todos estos hombres que manejan esta experiencia viviendo una vida. Conozco a alguien que su hija, desde que están en esta situación, están tan deteriorados de su salud. Ellos mismos están deteriorados en su salud. Las familias se están desintegrando. Es increíble. Estoy hablando de los amigos que conozco que no creen que esto sea real, que el Espíritu Santo sea una persona. Y hermano, me da tanta tristeza, porque cuando hablan en contra del Espíritu Santo, de que no existe, lo hacen con un celo, con un fervor tan grande. Pero cuando llegan a su casa, van a contemplar una experiencia de fracaso. ¿Dónde está el Dios que proclaman, que no puede ayudarles a salir de sus deudas, de sus problemas, de los problemas de la familia, de las enfermedades que tienen? Mira, déjame leer otro versículo más. En el libro de Hechos, capítulo 16, Hechos 16, dice aquí, en el versículo 16, 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Sí, pero es que es la fuerza de Dios. Hermano, dime una cosa. Si el Espíritu Santo inspiró toda la Biblia para que nosotros podamos ser enseñados, instruidos, redarguidos, ¿tú crees que el Espíritu Santo, que es la sabiduría infinita de las tres personas en un grado increíble, no hubiera puesto, miren, yo no existo, quien existe es Dios y la fuerza de Dios es que, pero uso este término para que él lo pudo haber puesto claro, pero aquí dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar. ¿Quién prohibió? El Espíritu Santo. ¿Quién era el Espíritu Santo? Bueno, la tercera persona de la divinidad. Lo quieras aceptar o no, pero esto para mis amigos, por favor, amigos, cariñosamente les digo, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y esto es lo que dice el Espíritu Santo mismo de Él. Y leamos ahora en Hechos 5:3. Hechos 5:3. Fíjate cómo dice aquí. Este caso es muy conocido. Y vean qué cosa es lo que pensaban los apóstoles. Ellos amaban inmensamente a Jesús y tenían temor del Padre Celestial. Pero en el versículo 3, Pedro, que tenía un sagrado respeto por aquel a quien había traicionado, así que no puede estar hablando de la misma persona, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué no dijo Pedro, por qué llenó Satanás tu corazón para mentirle al Padre? O para mentirle a ese maravilloso Jesús que murió por nosotros en la cruz. No, el que estaba tomando decisiones, el que elegía, el que dirigía, el que conducía, era el regalo, la persona maravillosa, el consolador, el tesoro que su amado Jesús les había dejado, el Espíritu Santo. Y Pedro le está diciendo a Ananías, hey, ¿cómo se te ocurrió mentirle al Espíritu Santo? Ok, vamos a leer rápidamente en el libro de Mateo 28, Mateo 28, aquí este versículo
muchos lo descalifican. Pero independientemente, vamos a leerlo. Dice aquí el 19, 28, 19 de Mateo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Querido, si solo razonan lo siguiente, es que ese versículo no está, o es que eso no debe de ser entendido así. Así que los únicos que entendieron este versículo fuiste tú y de tu grupo, porque por 2000 años nuestros hermanos han leído este versículo. Y yo quiero que sepas que no hay otra alternativa. O ellos están perdidos y tú eres el único que te vas a salvar, o ellos están en lo correcto y nosotros acá, o tú en este caso, estás equivocado. Déjame leerte algo que está aquí. Fíjate bien, en la página 625, yo sé que tú te sabes de memoria. Los que creen que no existe Espíritu Santo, esto lo tienen al revés y al derecho. Pero, ¿entiendes lo que lees? ¿Sabes de paso? Y qué bueno que el Espíritu Santo me puso esa frase en este momento. ¿Quién llevó a Felipe hasta el carro del etíope? ¿Fue el Padre? ¿Fue el Hijo? ¿O fue la fuerza del Padre? Fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo puso allí. Y entonces Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si no hay alguien que me lo explique? Cuando lo bautizó, el Espíritu se llevó a Felipe a otro lugar. ¡Qué maravilloso testimonio! Y ¿saben una cosa? El Espíritu Santo organizando, estableciendo los requisitos, las necesidades, resolviendo los problemas de aquel naciente pueblo. Necesitaban un auxilio extraordinario y el Espíritu lo hacía increíblemente. Ahora, fíjate bien, ¿qué cosa dice aquí en la página 625? Al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo que alentaba su propio corazón. Voy a leértelo otra vez. Al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. Voy a seguir leyendo. El Espíritu Santo no está hablando de la fuerza del Padre. Está hablando del Consolador, de la otra persona. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. ¿Cómo sabía que era el más grande de los dones? Porque él había comprobado esa experiencia durante esos 3 años de trabajo activo, que si no hubiera sido por esa maravillosa persona, él hubiera fracasado. Fue esa dependencia diaria del Espíritu Santo la que movió a Cristo Jesús. El Espíritu Santo moviéndolo, el Espíritu Santo viene sobre él, el Espíritu Santo llevándolo al desierto. No era muy agradable esa experiencia, pero el Espíritu Santo le hace comprender que era necesario que él entendiera que su dependencia del Espíritu Santo le abriría las puertas que hasta ese momento para él eran desconocidas. Cuando baja de la montaña,
lleno del Espíritu Santo, así lo dice la Escritura, él iba tan seguro de lo que tenía enfrente porque había entendido que el regalo más grande que Dios le estaba dando era la tercera persona de la divinidad. Pero no le llames tercera persona porque es la fuerza de Dios, hermano. Yo respetaría lo que tú dices porque normalmente no discuto con mis amigos. Yo no sé, el otro día un muchacho por ahí puso, alguien me tomó una foto mientras yo predicaba, daba una clase, pero había una cruz detrás de mí. De paso lo cuento porque me hace gracia, no me enojó lo que el muchacho dijo. Pero alguien tomó una foto y hay una cruz detrás y la publicaron en Facebook. Y entonces inmediatamente, con una agresión salvaje, el muchacho dice, ¿no te enseñaron bien en la universidad? ¿Te engañaron o nos quieres engañar? Y yo me sentí pues triste, no porque me estaba lastimando, sino por él, porque esa agresión, ¿de dónde viene? Evidentemente no puede venir del Espíritu Santo, porque dice que los frutos del Espíritu Santo son amor y paciencia. Si yo estoy descalificado para él, pues debieran de ser más bondadoso conmigo. Déjame explicarte. Los hermanos que me invitaron son un grupo tan pequeño que no tienen un campamento a donde ir. Y el que está disponible les queda muy lejos. Entonces, ellos rentaron un campamento que no es adventista. Solamente para que tengas una idea de cómo a veces nos apresuramos a juzgar. Y entonces, en ese campamento que no era de nosotros, los muebles no eran de nosotros, y yo no sé si entiendes, estaba yo en Little Rock, y la iglesia allí, en el tiempo en que yo fui, era rentada, y estaban los días de Halloween, y detrás de mí habían calabazas, flores rojas con anaranjado, y todo estaba cubierto de detalles de Halloween. Y por supuesto, inmediatamente alguien también puso que Salomé era satánico y que yo celebraba Halloween, pero a mí me toca estar a veces en sitios donde yo no controlo. Es decir, esa iglesia era rentada y estaban ellos celebrando Halloween. Yo no podía, ¡quiten todo esto! Porque, hey, tranquilo. Tranquilo, gracias a esas maravillosas iglesias o hermanos que nos permiten reunirnos allí. Yo no puedo llegar a decir, ¿saben qué? Acabo de estar en una iglesia adventista, pero rentada. No tenía suficiente luz, estaba tan oscura, y los que me conocen saben que yo siempre hablo y abogo por mucha luz. Bueno, no pudimos añadir un solo foco porque los locales, los dueños dijeron que no se podía hacer nada y tuvimos que permanecer en esa oscuridad. Así que yo no puedo quitar esa cruz, no puedo poner más luz, no puedo quitar esto. Y ahora, déjame decirte lo siguiente. Aquí, lo que dice esta cita, el Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre bajo la exaltación, para la exaltación de su pueblo. Ahora, déjame leerte esta nota. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. Escucha con atención, con atención. Esto, de paso, yo no escribí este libro. Yo no lo escribí. Fíjate lo que dice. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Voy a leer, hay una frase que falta todavía, pero déjame volver a repetir. Fíjate cómo dice, ¿tú crees en el don de profecía? ¿Tú crees que el Señor inspiró a la sierva del Señor? Pues aquí
El don de profecía, o Dios, hablando a través de esta excelente persona, dice, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Lo reconoce como una persona distinta y la identifica como la tercera persona. Son tres. Yo sé que no te gusta lo que estoy diciendo, pero en el nombre de Dios, tú eres mi amigo. Tú eres mi amigo. Con mucho respeto al Padre y a Cristo Jesús y al Espíritu Santo, la responsabilidad de ellos y la de tu servidor es llevarte seguro a tu destino. La tuya es obedecer. Y aquí dice que el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Esto está en la página 625. No voy a pedir, yo podría leer que alguien leyera para mí, porque alguien podría decir, no, tú te estás inventando esa palabra. Bueno, aquí está. Ahora, fíjate bien, ¿quién es esta tercera persona de la divinidad? ¿Quién es aquí? Ella lo define de esta manera, que iba a venir no con energía modificada. ¿Qué quiere decir que iba a venir no con energía modificada? Es decir, que iba a venir con una energía dependiente, con una energía no suya. Dice aquí que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Por eso es que en Hechos decide, pone, quita, lleva, prohíbe. ¿Por qué? Porque Él tiene la plenitud del poder aquí en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué no le tiene que pedir permiso a nadie? Porque Él es la tercera persona de la divinidad. Punto. Hermano, ¿me estás entendiendo? El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Ahora, déjame leerte algo que el Espíritu Santo me subrayó ayer. Y esto es para aquellos que no creen que existe Espíritu Santo, o para que no creen que son tres personas y que saben demasiado. Hermano querido, ¿no te asusta que la sentencia, la condenación más grande es aquellos contra quienes manejan este asunto del Espíritu Santo con tanta ligereza? Fíjate bien cómo dice aquí. Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia, y la promesa nos pertenece a nosotros tanto como a los primeros discípulos. Pero como toda otra promesa, nos es dada bajo condiciones, hermano. Y déjame decirte que las condiciones no las pones tú, las condiciones las pone el Espíritu Santo. Pero como toda otra promesa nos es dada bajo condiciones. Hay muchos que creen y profesan aferrarse a la promesa del Señor. Hablan acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo. Y sin embargo, no reciben beneficio alguno. ¿Por qué? ¿Por qué no reciben beneficio alguno? Hermanos, yo conozco a mucha gente que habla del Espíritu Santo y que lo manejan como ellos son tan grandes que le deciden poner un estatus al Espíritu Santo. No, Dios ocupa aquí este lugar, Jesús, y tú no existes. Y yo digo que tú no existes. La verdad es que me asombra tanto, y cuando yo veo que algunos de ellos son mis amigos, la verdad es que me preocupa, porque no los veré en el cielo.
porque el que atenta contra el Espíritu Santo atenta contra su propia suerte. Mira, estas personas hablan acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo, y sin embargo no reciben bendición alguna. No entregan su alma. Fíjate bien. Estos dirigen al Espíritu Santo, le dan indicaciones, lo acomodan, lo ponen, deciden quién es el Espíritu Santo, definen qué hacer el Espíritu Santo. Ellos definen, ellos deciden. Dice aquí, y sin embargo no reciben beneficio alguno, porque no entregan su alma para que sea guiada y regida por los agentes divinos. ¿Sabes por qué? Porque se quedan con los diezmos y el pecado de impureza está en sus corazones y no quieren que la persona maravillosa del Espíritu Santo que vino aquí con poder no suplantado, no modificado, sino con la plenitud del poder. Dice aquí, no entregan su alma para que sea guiada y regida por los agentes divinos. No podemos emplear al Espíritu Santo. Mis hermanos, mis amigos, por favor, no te pongas a decidir qué lugar ocupa el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dice aquí, no podemos emplear al Espíritu Santo. No podemos decir quién es el Espíritu Santo. Hermano, ¿sabes tú quién es Dios? ¿Tú sabes quién es Cristo Jesús? Cristo Jesús, nosotros tampoco lo conocemos. Cristo Jesús es el creador. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esto está hablando de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas, hablando del Verbo de Cristo Jesús, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Y sabes de qué tamaño es esa maravillosa luz? Quiero que sepas que el sol no alcanza, ante la magnitud de este maravilloso sol que se llama Cristo Jesús, no alcanza a ser ni siquiera un grano de arena. No alcanza siquiera a ser una estrella en su vestido. Sería una molécula de una de las galaxias que tiene colgadas en su vestido. ¿Sabes de qué tamaño es Cristo Jesús? Que todo el universo le cabe en la palma de la mano. Y hermano, y nosotros queremos definir quién es Jesús. A Cristo Jesús nadie lo ha visto ni lo puede ver. Al Espíritu Santo, ¿tú sabes de qué magnitud es el Espíritu Santo? Si Cristo Jesús y el Padre se le cuadran, dice, ¿sabes qué? Cualquier pecado se le puede perdonar al hombre. Tú hablas mal del Padre, tú hablas mal del Hijo, se te puede perdonar, pero cuando tú atentas contra el Espíritu Santo, no se te perdona ni aquí ni allá, ni en el siglo venidero, nunca jamás. Hermano, te digo una cosa, ¿sabes? Prefiero no argumentar porque es peligrosísimo. Dice aquí, no podemos emplear el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha de emplearnos a nosotros. Por el Espíritu obra Dios en su pueblo. Así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué? Porque Él viene y está aquí en la tierra para convencernos de pecado, para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Dice aquí, pero muchos no quieren someterse a eso, quieren manejarse a sí mismos. Y esto se trata aún de mí y de ti. Es decir,
Si nosotros queremos manejar nuestra vida a nuestro antojo y no bajo la dirección estricta del Espíritu Santo, nosotros tendremos siempre una mejor idea para hacer el trabajo de Dios, para dirigir la iglesia, para manejar la iglesia, para definirle un problema a algún hermano y para seguir pecando a nuestra manera. Dice aquí, pero muchos no quieren someterse a eso, quieren manejarse a sí mismos. Hermano, por eso es que hay tanta gente manejando al Espíritu Santo, porque se quieren manejarse a sí mismos. ¿Sabes qué? La mayoría de estas personas manejan los diezmos y se quedan con ellos. ¿Y sabes para qué dicen que los usan? Para comprar Biblias. Y ellos deciden, cuando la Biblia dice, trae todos los diezmos al alfolí. Hermano querido, yo necesito dinero, yo no tengo dinero, yo no tengo una entrada. Pero ¿sabes una cosa? Mis diezmos no los manejo yo. Y aquí, sentado frente a mí, está el hombre que hace los taxes anuales míos. Y él recibe de la iglesia donde yo asisto la cantidad anual de todos mis diezmos. ¿Sabes por qué no los manejo? Porque yo no soy tan sabio como para el Espíritu Santo o para decirle al Espíritu Santo lo que yo... No, tú podrías comprar la cámara con ese dinero que tanto te hace falta. Yo podría comprar Biblias, yo podría comprar materiales, yo podría hacer esto. Necesito algunos cables ahora mismo y no tengo dinero para comprarlos. Y yo podría usar los diezmos. Pero aquí está sentado el hombre que me hace los taxes y a él le consta que cada año mis diezmos ascienden al sostenimiento que Dios me da por todo un año. Yo podría mentirte a ti, pero aquí está él sentado con su esposa y ellos me descalificarían inmediatamente. Dice aquí, pero muchos no quieren someterse a eso, quieren manejarse a sí mismos. Por eso es que descartan al Espíritu Santo. Únicamente aquellos que esperan humildemente en Dios y que velan para tener su dirección y gracia, se da el Espíritu Santo. Voy a ponerte, ¿quiénes son los que van a tener los frutos del Espíritu Santo? Que no son, de paso, no son groseros como el que me trató el otro día por ahí. Hermano, si tú eres tan violento que tú piensas que si la gente no hace como tú dices, tú no tienes el Espíritu Santo, tú tienes el Espíritu de cualquier otro señor, pero el Espíritu de Dios no, porque el Espíritu de Dios cuando entra en la vida de una persona, empieza con el amor, con el gozo. No son amargados criticando a la iglesia. Un hombre acaba de poner allí en Facebook algo como esto. Dice, el pecado ha contaminado a todas las iglesias, o la ramera ha contaminado todas las iglesias, menos a la iglesia adventista. Es decir, hermano querido, esta iglesia está contaminada desde el Edén, mi hijo. Esta iglesia no tienes que sacar en Facebook. ¿Quiere decir que tú eres el único santo en la iglesia? Yo no lo soy. ¿Sabes por qué esta iglesia está tan destruida y deprimida? Porque tú y yo vamos a esta iglesia. ¿Sabes por qué esta iglesia podría ser transformada y cambiar y ser diferente? Porque tú y yo vamos a esta iglesia. Si tú andas buscando defectos de esta iglesia, yo quiero que sepas que te estás perdiendo de grandes defectos. Un muchacho mató a su hermano en el mismo comienzo del Edén. La gente se prostituyó construyendo ciudades. El diluvio fue un despilfarro del amor de Dios y se perdió todo allí. Esta iglesia ha tenido problemas desde siempre. Imagínate el testimonio de Salomón, que la gente, tú ves las mujeres que tuvo. No. Yo lo que veo fue cuántos dioses paganos adoró y se burló de Dios. El testimonio era terrible. Y tú lees las maravillas que escribió Salomón. Hermano querido, ¿sabes qué?
esta iglesia siempre ha estado corrompida. La iglesia no ha tenido influencia de pagana ahora apenas en 2017. ¿Tú crees que está sacando la cosa grande? Mira, la iglesia nominal. Hermano, esta iglesia siempre fue nominal. Adoró a dioses paganos. Siempre estuvo corrompida. Pero por esta iglesia dio la vida a Cristo Jesús. Todavía dice el don de profecía que sigue siendo la niña de sus ojos. ¿Te han tratado mal? A mí me han tratado mal. Y me han tratado muy mal. Me han insultado, me han faltado al respeto hasta el día de hoy. A ti te consta. Pero ¿me has oído hablar en contra de ella? No, porque esta iglesia maltratada, derrotada, fracasada, destruida, corrompida, sucia, nominal, como tú le llamas, todavía sigue siendo el objeto. ¿Y sabes qué cosa hace Dios por ella? En lugar de censurarla y de salirse de ella, llora. ¿Cuántas veces quise juntarte? ¿Cuántas? Y llora sobre Jerusalén, y llora con la esperanza de que algún corazón se vuelva hacia él. Dice, el poder únicamente a aquellos que esperan humildemente en Dios y que velan para tener su dirección y gracia, se da el Espíritu. Así que, querido, esta bendición prometida, reclamada por la fe, trae todas las demás bendiciones en su estela. Que Dios te bendiga, hermano. Tengo más versículos. La verdad me da pena por no leer los otros versículos, pero te das cuenta que solamente con la oración necesitamos a los tres. Tú te acercas al Padre, Jesús te dice cómo, pero tú no le entiendes bien, repites el Padre Nuestro y no te resulta. Entonces el Espíritu Santo viene para interceder por ti ante el Padre con su proyecto particular de interceder, de traducir ante el Padre tus palabras, tus sentimientos y tus emociones. Gracias por el Padre, gracias por el Hijo que murió en la cruz y gracias por el Espíritu Santo que está con nosotros, sacándonos de este hoyo negro, sucio, maloliente de pecado y mantenernos cerca de Cristo Jesús. El gozo del Espíritu Santo es que tú te acerques a Jesús y te mantengas conectado con Él para que puedas tener el carácter de Él y puedas ser aceptado en la sangre de Cristo Jesús ante el Padre Celestial. Cuando tú llegas a este maravilloso privilegio, el propósito del trabajo del Espíritu Santo se ha logrado. El Espíritu Santo es lo más grande que hay en el cielo. Lo más grande que hay en el cielo es el Espíritu Santo. ¿Quién lo dice? ¿Salomé? No, lo dice Jesús. Dice aquí, por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, pero yo creo en el Espíritu Santo. Bueno, ¿crees o no crees? No te contradigas. Cuando tú manejas al Espíritu Santo, cuando tú le dices a Dios quién es Dios, de qué tamaño es Dios, qué lugar ocupa en la Trinidad, tú eres más grande que Dios. ¡Ey! Observa que tú estás definiendo la grandeza celestial, hermano. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes quién es? Solo Cristo Jesús. La Biblia dice que Cristo Jesús habita en luz inaccesible. Es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y que nadie puede ver. Hermano querido, si solamente a Jesús en la gloria, por supuesto tú dirás, bueno, ¿y a quién vieron los discípulos? Por supuesto que fue al Jesús encarnado, ¿verdad? Al que veló su gloria, y eso no tengo que explicarlo porque armaríamos otro combate aquí, hermano querido. Déjame decirte una cosa. ¿Sabes de dónde viene Jesús y por qué Jesús respeta tanto al Espíritu Santo? Porque cuando el cielo, cuando el Padre
y el Hijo decidieron que el plan de redención se llevara a cabo, quien vino y engendró en María la bendición más grande que este mundo tendría fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo engendra en María algo glorioso que se llama Cristo Jesús. El Padre, el Espíritu Santo, engendra en María. No fue el Padre, porque la Biblia lo dijera, el Padre engendró en María. Eso se oiría muy incomprensible quizás, o no sé, quizás ellos tendrían alguna manera para definirlo, pero no es el Padre que engendra en María, es el Espíritu Santo, y de allí brota la bendición que el mundo necesitaba. Hermano, déjame leerte, te animo con mucho amor que no decidas quién es el Espíritu Santo. Mejor que el Espíritu Santo decida quién eres tú. La herencia de Dios, la herencia del pacto, el linaje de David, el linaje de Cristo Jesús, el linaje de la raíz de David. Tú eres algo muy especial para Jesús, pero no te ensoberbezcas tanto de tal forma que tú decidas quién es Dios, quién es el Espíritu Santo y quién es Cristo Jesús. Hermano, ellos son demasiado grandes. ¿Sabes de qué tamaño son? Infinitos. ¿Y sabes de qué tamaño eres tú? Bueno, yo solamente quiero decirte que ni siquiera podemos usar nuestro cerebro de la manera correcta. Einstein, el más grande de los hombres que ha usado el cerebro en mayor plenitud, usó apenas el 10%. Así que nosotros estamos muy lejos, que no usamos ni siquiera el 1%, el 2% nuestro cerebro. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. Y yo le añado, jamás. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, a cualquiera que dijere alguna palabra contra Jesús, contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y esto va para ti y para mí. Vamos a orar. Yo no voy a hacer un llamado, vas a dejar de decir esas cosas. No, eso es tu problema. Y de paso, a Dios no lo afectas insultándolo, minimizándolo, diciendo que existe o que no existe. Hermano querido, a quien afectas eres tú, porque tú pierdes el interés de Dios. Si tú no tienes interés en el Espíritu Santo, Él tampoco se interesará en ti. Dice en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 2, dice, si tú te acercas, yo me acerco. Si tú me rechazas, yo también te rechazo. Segunda de Crónicas 15, 2. Hermano, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermano querido, hay un trabajo especial que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros, y es hacernos semejantes a Cristo Jesús. Para eso está aquí en la tierra. Vamos a doblar las rodillas y con mucho respeto para tus pensamientos, te animo a mis amigos que no manejen con liviandad y ligereza este asunto del Espíritu Santo. Los amo tanto que yo tiemblo tan solo cada vez que me presento cada mañana aquí. Me siento tan asustado porque me siento indigno de que de quien voy a hablar, a quien voy a presentar. Me siento tan incompetente, me siento tan inútil, hermano querido, menos definir quiénes son ellos. Tenemos solo un Dios. No te puedo explicar por qué tres, ni qué posición tiene cada uno. ¿Por qué? Porque a mí no me ha platicado eso Dios todavía. Solo lo que me ha dicho es que grande es el misterio de la piedad. Incomprensible, inaccesible. Pero uno de estos días, y ya estamos muy cerca, lo vamos a entender. Vamos a doblar las rodillas. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por Jesús que murió por nosotros en la cruz.
Pero gracias, porque tu sierva dice que aún el sacrificio de la cruz sin el auxilio del Espíritu Santo sería inútil. Cuán importante es que Él viene a la tierra con plenitud de poderes, como la tercera persona de la divinidad. Y eso se lo declaraste tú a tu sierva, Señor. Padre querido, por favor, permite que en esta mañana nos humillemos delante de ti, ante tu Hijo amado y ante tu Santo Espíritu. Perdónanos por nuestros atrevimientos groseros e insolentes. Perdónanos, por favor, y permite que en este día podamos humillados vivir delante de ti. Gracias por tener misericordia de nosotros y gracias por tu paciencia infinita. Por favor, ayúdanos a crecer en el conocimiento que solamente el Espíritu Santo puede darnos, porque Él es la fuente de la sabiduría, como lo dice Proverbios y como lo dice Primera de Corintios 2. Señor, por favor, ayúdanos a entender que ese Espíritu glorioso que todo lo escudriña, que escudriñe y limpie nuestro cuerpo y nuestro corazón y nos haga aptos para estar contigo y vivir contigo por toda la eternidad. Alabado sea tu sagrado nombre y gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, en el sagrado nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, muchas gracias. Que Dios les bendiga muchísimo. Yo no tengo la última palabra en esto, solo he leído lo que la Biblia dice. Y en el nombre del Señor les animo a que vuelvan a leer los versículos. Están escritos en su celular, en su computadora. Repásenlos. Si ya te lo sabes, ¿sabes una cosa? Yo leo un versículo hasta 50 veces. Y no digo ya me lo sé, y de paso me lo sé de memoria. Pero tengo que leerlo otra vez para ver qué realmente el Espíritu Santo tiene que decirme. Que Dios te bendiga mucho. Un abrazo. Y nos vemos mañana por la tarde a las 7. Que Dios te cuide, que Dios te bendiga. Si gustas recibir el sábado con nosotros, eres más que bienvenido. Un abrazo. Bendiciones en el nombre del Señor. Gracias.